En Hablando de Negocios nos atrae proporcionar información de interés cotidiano. Entrevistamos a expertos de diversas áreas que nos ofrecen un panorama de nuestro contexto, porque todo lo que sucede en nuestro alrededor impacta de una forma u otra en el mundo de los negocios. Hoy tenemos como invitado a un amigo, un buen amigo, a Néstor Armstrong Torres. Él es ingeniero de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Tiene más de 30 años de experiencia como consultor e instructor en desarrollo de habilidades personales y motivación. Pero es muy activo y también ha colaborado como invitado y editorialista en el periódico El Norte. También fungió como consejero editorial de este mismo diario. Fue consejero o participó en el consejo directivo de la Canaco aquí en Monterrey. También él ha participado como experto o conductor en diversos programas de radio, por ejemplo, La Plataforma, Ser Humano, Saber Hablar, Saber Liderar y Parejas Exitosas. Es coautor de un libro, Historias para el Camino, y de audios motivacionales como Reflexiones del Ser y del Hacer, Lo que no tiene precio y Secretos de una familia feliz. Es socio fundador y director general de Armstrong Instructores. Es un instituto que se especializa en el diseño e impartición de cursos, seminarios y conferencias para el desarrollo de habilidades personales. Y está aquí en San Pedro, en el Mall del Valle. Por supuesto que también da conferencias en público, en privado, y pues una serie de actividades relacionadas con la comunicación. Bienvenido, Néstor. Un placer estar aquí. Muchísimas gracias por la invitación. Un gusto verte después de tantos años que tenemos de conocernos. Néstor, ¿qué motivó la creación de Armstrong Instructores? Primero que nada fue el reconocer una necesidad que yo tenía. Yo como ingeniero, pues sales de la escuela y crees que con lo que sabes técnicamente es suficiente, pero no es suficiente. Y entonces me di cuenta que me pedían dirigir juntas, hacer presentaciones de negocios y no estaba preparado para eso. Entonces comencé a buscar habilidades y desarrollar esas habilidades para poder hacer mejor ese trabajo. Y luego me doy cuenta que no era el único, que mucha gente compartía esta necesidad. Y entonces de ahí salió la idea de buscar, ya que había este mercado, pues buscar darle esa satisfacción. Y ya casado con Marisela, mi esposa, que es maestra, licenciada de pedagogía, toda la vida en temas de educación. Entonces, pues hicimos la mancuerna y vimos que pues era un camino viable. Qué bien. Y precisamente tienen más de 30 años en esta actividad. Ciertamente. ¿Qué clave consideras que ha sido importante para mantenerse vigentes? Yo creo que son dos cosas. La primera es los resultados. Ninguna empresa puede permanecer si no está dando los resultados que está ofreciendo. Es de lógica, ¿verdad? Entonces, con más de 30 años quiere decir que algo estamos haciendo bien. Pero además tienes que estarte actualizando constantemente. Siempre estamos buscando, tanto en la parte técnica de hablar en público, de comunicación, como en la parte de enseñanza. Cómo enseñar mejor esas técnicas. Y eso creo yo que es lo que nos ha permitido mantenernos vigentes. Por ejemplo, ahora que hubo la pandemia, tuvimos que desarrollar a velocidad de jet esquemas para juntas y para presentaciones vía remota, que antes pues, no era algo tan común. Y ya, ahorita ya es algo que tenemos ya de línea, por ejemplo. ¿Por qué crees que, a pesar de los avances tecnológicos de los que ahora, por ejemplo, del ejemplo que ahora citabas, las habilidades de hablar en público sí
siguen siendo cruciales? Es que independientemente del medio que estés utilizando, al final de cuentas te vas a comunicar con una persona. Eso tiene que ser, no te vas a comunicar con una computadora. Siempre hay una persona del otro lado. Entonces, aunque puede cambiar algunos detalles, por ejemplo, lo que mencionaba ahorita, es diferente cuando tienes el contacto a través de una pantalla que cuando lo tienes en vivo. Claro. Pero sigue estando una persona del otro lado. Entonces, mucho de lo básico de comunicación, eso persiste, eso siempre va a estar. Entonces, no importa qué avances tengamos. A lo mejor pronto vamos a poder estar tú y yo así como estamos ahorita, pero tú en Acapulco y yo en Los Ángeles, y tener una entrevista como esta, con la apariencia que estamos los dos presentes y la percepción de que estamos los dos presentes. Pero ¿en qué termina? Seguimos siendo personas, ¿no? A lo largo de tu carrera, ¿cuál ha sido la transformación más importante que has visto en un alumno después de asistir a los cursos? Como que la gente sí llega a transformarse, ¿no? La gente cambia. Nosotros, uno de los eslogans que tenemos es capacitación que transforma, porque realmente es impresionante el cambio que vemos en la gente, incluso físicamente cambian. Y aún ahorita, después de 30 años, nos sigue sorprendiendo cómo la gente se transforma, pero me pides casos extremos. Entonces, un caso extremo que te puedo compartir fue el de un seminarista. Nosotros estuvimos dando capacitación en el seminario de Monterrey durante 10 años, del 90 al 2000. Y la primera vez que fuimos, nos acababan de llevar así como de prueba, y había un seminarista en particular que era tartamudo. Entonces, pues trata de imaginarte un sacerdote tartamudo, ¿verdad? O sea, que tiene que dar homilías, tiene que hablar en público. Cierto. Pero le echaba muchas ganas, eso sí, es bien importante esa parte. O sea, no es nada más resultado nuestro. Y nos decía el rector, nos decía, si logran que este alumno hable, me van a convencer. Pues al final ganó el premio al mejor discurso. Y no fue premio de consolaciones, no fue premio de lástima. Lo hizo extraordinariamente bien. Claro, bien. Insisto en esto, él puso de su parte, pero la técnica ahí está. Y otro caso que te puedo mencionar es el de un médico, que él se especializa en temas de nutrición. Pero, pues, cuando él fue con nosotros la primera vez, en la primera sesión, lo único que pedimos es que te presentes, que digas tu nombre, a qué te dedicas, por qué vas al curso. No pudo completar esa presentación y empezó a llorar, literalmente. Un hombre de, no sé, 30, 35 años. Ahorita, en este momento que estoy hablando contigo, con ustedes, él es presidente de asociaciones internacionales y da conferencias en simposios a nivel internacional. Okay. El próximo que tiene es en Europa, por ejemplo. Qué bien. Entonces, imagínate el cambio. Claro, no puedo decir que todo el mundo va a tener un resultado como este porque también depende de la persona. O sea, si la persona le echa ganas, si se aplica, puede lograr resultados realmente sorprendentes. Bien, qué buena experiencia. ¿Qué diferencia a tu metodología de otras técnicas de comunicación y oratoria? Creo que nuestro principal diferenciador es que nosotros nos enfocamos de una manera holística, voy a usar la palabra holística o global, ¿sí? O sea, entendemos que sí, hablar en público es una habilidad y requiere cierta técnica, pero también hay un desarrollo en la persona que tiene que existir. Entonces, nuestro enfoque es en esos dos caminos. Crecer en la parte de seguridad, de confianza, de autoestima, y al mismo tiempo crecer en la parte técnica, en la parte de lo que son las bases de comunicación, de movimientos, voz, dicción, uso de manos, etc. Y es la conjunción de esos dos elementos lo que nos da el resultado como los que acabo de mencionar. Cierto. Muy bien. En el mundo de los negocios, ¿qué importancia tiene elaborar presentaciones así de alto impacto? Enorme, enorme. No puedo transmitir el tamaño de la importancia que tiene el hacer buenas presentaciones en el mundo de los negocios. Pero voy a tratar de explicarlo de esta manera. Si una persona tiene una capacidad, una experiencia, un conocimiento
acá, pero su habilidad de presentación está aquí, la gente esto no lo ve. O sea, esto no existe. Ven hasta aquí. Si tú estás hasta aquí van a ver. Y por eso vemos de pronto que hay personas que tienen menos capacidad, menos experiencia, menos inteligencia, menos desarrollo y que de pronto ascienden más rápido. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor pudieron mostrar más de su capacidad. Cierto. Entonces, creo que no hay una participación en público que tenga mayor impacto en la imagen que los demás tienen de nosotros que una presentación de negocios. Cierto. ¿Cómo ayuda tu curso a reducir el nerviosismo, miedo, ansiedad que muchas personas sienten o sentimos al hablar en público? Lo hacemos de varias formas. Una manera de reducirlo, y usaste la palabra correcta, porque no se elimina. Y no queremos que se elimine. Porque el nerviosismo es bueno. Un poquito de nervio antes de una presentación es bueno. El problema es cuando se vuelve pánico. Entonces lo que hacemos es, por una parte, desarrollar en la persona más seguridad y más confianza a través de un crecimiento personal, como mencionaba hace un momento, a través de enfrentar retos, de superarlos, de sentirte capaz de que lo puedes hacer y de estar tranquilo de que lo que estás haciendo está bien. No porque yo lo diga, sino porque tú ya lo viste, tú ya te diste cuenta que lo que estás haciendo sí tiene un buen resultado. Y por el otro, el adquirir el conocimiento, el saber cómo hacer las cosas. Sí. Y ese conocimiento que adquieres a través de varios aspectos. Uno es la explicación, o sea, la parte teórica que es muy breve, pero siempre explicamos lo que vamos a hacer. Y luego la práctica, que la persona lo haga y que vea a sus compañeros aplicarlo. Entonces, de todo esto sales ya con la tranquilidad de que, ok, esto se ve bien y yo lo puedo hacer bien. Entonces, así es como vamos eliminando en mucha medida ese nerviosismo para que se vuelva más bien una emoción, no tanto un miedo, un pánico, sino una emoción esa que te hace sentirte vivo. Qué interesante. A menudo escuchamos sobre el talento innato de hablar en público. ¿En qué medida crees que esas habilidades pueden ser enseñadas o mejoradas con entrenamiento? Son dos aspectos clave los que mencionas. Uno es, ¿puede una persona que no siente haber nacido con el don desarrollarlo? Esa es una pregunta muy importante. Y la respuesta es sí. Lo hemos visto una y otra vez. Cualquier persona normal puede desarrollar la habilidad para hablar en público porque es una habilidad. Es una habilidad como tocar un instrumento, como manejar, como andar en bicicleta. Es algo que se puede enseñar. Ahora, hay personas que nacen con lo que llamamos el don, que tienen cierta facilidad. Cierto. Y lo reconozco, claro que hay personas así. Sin embargo, sin un entrenamiento, ese don no se desarrolla realmente. Queda a un nivel, voy a decir la palabra, mediocre, porque lo triste es esto, como ya tengo el don y estoy arribita del promedio, entonces ya no me preocupo por desarrollarlo. Y en ese tipo de situaciones, alguien que no tenga ese don innato, pero que lo desarrolla, siempre va a terminar adelante. Ahora, si tienes el don, tienes ciertas habilidades, cualidades, y además lo desarrollas, pues ahí es donde estamos hablando ya de gente que tiene un desempeño realmente impresionante. Más destacado. Muy bien. Del temario de tu curso, ¿cuál consideras que es la técnica más difícil de dominar y por qué sería? La técnica más difícil de dominar es la parte del lenguaje no verbal, específicamente el lenguaje corporal. O sea, cómo nos paramos, cómo usamos las manos, cómo nos movemos en general. Con eso batallamos muchísimo. Y la explicación es esta. Es algo que hacemos de manera inconsciente. O sea, la mayoría de la gente no piensa cuando está hablando en público cómo estoy parado. Sí. Y tampoco entienden que todo lo que haces comunica. Absolutamente todo. O sea, no puedes no comunicar. O sea, la forma como te paras, la forma como te mueves, la forma como mueves tus manos, todo eso transmite un mensaje. Quieras o no, te guste o no, siempre va a haber un mensaje. Entonces, como es inconsciente, pues tenemos muchos vicios. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros es primero traerlo a la conciencia. O sea, fíjate cómo estás parado, fíjate cómo estás moviendo tus manos, fíjate cómo estás usando tu cuerpo. Y ya que lo trajimos a la conciencia,
cambiar los vicios por virtudes y luego volverlo a bajar a la inconsciencia para que lo hagas de manera natural, que no te veas acartonado. Entonces, algo de lo más difícil que tú podrías imaginarte es eso. Es eso. Porque es con lo que la gente más batalla. Las posturas, ese tipo de cosas. Es cierto, luego sucede y se complica más la presentación a veces, ¿no? Sí. Sí, al principio batallan mucho con eso y se siente como que, oye, es que no me siento bien. Y luego dicen, no, es que así no me siento a gusto. Digo, pues sí, es que como te sientes a gusto te ves horrible. Entonces, hagamos que te sientas a gusto viéndote bien. Sí. Es el mensaje. El mensaje no es, ok, párate como te sientes a gusto, aunque estés mandando un mensaje totalmente equívoco. No, vamos a cambiar la postura. Por un momento te vas a sentir a disgusto, pero luego te acostumbras. Así como te acostumbraste a la forma incorrecta, te vas a acostumbrar a la forma correcta. Y luego ya se vuelve tu forma natural de hacerlo. Bien. ¿Cómo garantiza tu instituto que el aprendizaje de los cursos se mantenga a largo plazo y que no sean solamente momentáneos? Es una pregunta muy importante porque precisamente eso es lo que justifica cuánto dura el curso. Son 42 horas de entrenamiento. Y mucha gente dice, oye, no, pero es que acá me dicen que en 8 horas. ¿No? Y digo yo, pues sí, pero es que piensa que los hábitos que tienes los adquiriste durante toda tu vida. O sea, tienes años haciéndolo así. Entonces, romper esos vicios y llegar a implantar nuevos hábitos requiere tiempo. Pero ese es el secreto. El secreto es que tenemos el tiempo y lo aprovechamos. O sea, aprovechamos ese tiempo para ir fijando nuevas formas de comportamiento que sean más eficaces, que te ayuden más a tener un éxito cuando hablas en público. Bien. ¿Cómo manejan la retroalimentación de tus cursos para garantizar que sea constructiva y positiva? Ese es un diferenciador importante de nuestra metodología, de nuestra forma de actuar. Nosotros buscamos que la persona tenga una experiencia positiva, pero además tenemos el compromiso de que lo haga bien. Entonces, nuestro estilo es un estilo muy de ayudar a la persona a que lo haga, no tanto criticarlo y corregirlo de manera destructiva. La gente cree que cuando viene con nosotros los vamos a hacer picadillo. Y es más, hay gente que nos pide, no, a mí hazme picadillo, yo quiero que me... Y ¿sabes qué? Con mucho gusto lo haría si funcionara, pero no funciona. No funciona. Entonces, lo que nos funciona es ayudarte. Si hay corrección, sí, quiero ser claro, si hay corrección, pero no es una corrección agresiva, no es una corrección hiriente, sino que es una corrección que te lleva a hacerlo de la mejor manera posible y tú te das cuenta. Tú te das cuenta que cuando lo haces así, mejoraste. Entonces, la sensación final es, oye, qué bueno que me ayudaste. ¿Sí? Entonces, no es tanto una crítica así de rompe y rasga, sino es un ayudarte a que lo hagas de la mejor manera posible. Cierto. En el temario citan muchas técnicas. ¿Hay alguna que consideres fundamental para cualquier profesional, independientemente de su área o especialidad? Voy a mencionar dos porque una ya la dije. Una es la técnica de hacer presentaciones de negocios efectivas. Cierto. Esa es clave, esa es una de las claves. Y la otra es la técnica para influir en los demás. Para lograr convencer a la gente de algo de lo que tienen que estar convencidos. Sobre todo lograr que hagan lo que tú sabes que deben de hacer, pero con la fuerza de tu palabra. O sea, por convencimiento, no por coerción. Que realmente puedas influir en ellos de una manera positiva. Para mí esas son las dos fundamentales. Bien, qué bueno. ¿Qué impacto tiene el desarrollo de habilidades de oratoria y comunicación en el liderazgo y en la gestión de equipos? Es fundamental para el liderazgo. De hecho, si tú me preguntas a mí, es una de las habilidades fundamentales del liderazgo, básicas. Un líder mudo, imagínate. O sea, sí, ¿cómo? Nosotros definimos liderazgo como la capacidad de presentarle a otros una visión de tal manera que ellos deseen alcanzarla. Hay muchas definiciones de liderazgo, no digo que esta sea la única, pero es la que usamos como una definición de trabajo. Entonces, ¿cómo puedo yo presentarle a otra persona una visión?
¿Cómo puedo convencerlo de una visión? ¿Cómo puedo marcar un rumbo si no puedo comunicarme con la persona? Y cuando me comunico de uno a uno, que hay gente que lo quiere hacer así, dice, no, pues, hablar en público no, entonces yo voy con cada uno. Pues sí, eso te funciona si tienes 5, pero si tienes 300 y le vas a dedicar 1 hora a cada uno, son 300 horas. Cuando los juntas a todos y en 1 hora puedes hablar con los 300. Entonces un líder necesita esa capacidad, es indispensable. Y por lo mismo también es básica para la gestión de equipos de trabajo, porque gestionar un equipo de trabajo pues es básicamente tomar el liderazgo de un equipo de trabajo. Cierto. Entonces van juntas. ¿Cómo se adapta la metodología de ustedes para personas con distintos niveles de experiencia o de habilidades previas? Una duda que tienen las personas frecuentemente es, por los dos lados, hay gente que viene y dice, oye, yo ya he hablado mucho en público, o he tomado muchos cursos, y a lo mejor voy a estar con gente que nunca jamás ha tomado un curso, o nunca jamás ha hablado en público, entonces a lo mejor ellos me van a frenar. Y del otro lado también, hay gente que dice, oye, es que yo nunca he hablado en público, nunca he hecho nada, y a lo mejor voy a encontrarme ahí con personas que ya tienen mucha experiencia, y pues me voy a sentir muy mal. Mi respuesta es, nosotros vemos nuestra capacitación en ese sentido como si fuera un gimnasio. Cuando tú vas a un gimnasio hay gente de toda, ¿no? Hay gente que es la primera vez que va, hay gente que ya tiene tiempo, hay gente que ya tiene todo un cuerpo desarrollado, ¿sí? Y a ti no te quita nada que aquel señor esté levantando, no sé, 50 kilos y tú estás con 2,5 kilos. Cada quien está con su nivel. Entonces es lo mismo aquí. No le vamos a pedir lo mismo a la persona que ya tiene experiencia, que tiene un camino andado, a la persona que viene por primera vez. Y a los dos les sirve. A los dos les sirve tanto ver a uno como al otro. Los dos aprenden de todos. De hecho, en nuestros grupos, mucho del aprendizaje es a través de la participación de todo el grupo. Cierto. Bien. ¿Cuál consideras que es la duración óptima de un discurso para una presentación de negocios? Ya tocamos el tema un poco, pero aquí en cuanto a tiempo y la manera de mantener la atención del público y realmente transmitir un mensaje de manera efectiva. Muy bien. La duración óptima es 9.57 segundos. No es cierto. No es cierto. O sea, sí. No hay un tiempo. O sea, a lo mejor esperaban ese número, ¿verdad? No hay un tiempo específico que yo pueda dar porque depende qué es lo que estoy presentando, a quién se lo estoy presentando y cuál es mi objetivo al presentarlo. Entonces, todo eso influye para decidir el tiempo, pero sí voy a dar una idea, un lineamiento. Y es, sé breve. Sé lo más breve que puedas mientras logres el objetivo. Entonces, esos son los dos aspectos que tienes que balancear. Si yo quiero lograr un objetivo, ¿cuánto tiempo se requiere para lograr ese objetivo? El mínimo tiempo posible. Nosotros, hay una frase que usamos mucho que es, si malo, fíjate bien, si malo y breve, no tan malo. Si bueno y breve, doblemente bueno. Entonces, la gente siempre agradece la brevedad, siempre. Si es de que si lo puedes decir en 15 minutos, no lo digas en 2 horas. Si lo puedes decir en 3 minutos, no lo digas en 15. ¿Necesitas 15? Ok, 15, pero 15, ok, el mínimo posible. Y para mantener la atención de tu público necesitas primero darles contenido. Y eso requiere una estructura, requiere un propósito. Y utilizar herramientas para mantener la atención del público, como por ejemplo usar un objeto, usar una historia, que venga al caso, por supuesto, ¿sí? Sí. Dar una estadística, hacer una analogía, hacer una comparación de cosas. Todo eso aviva la atención porque despierta la imaginación y hace que la gente no solamente te ponga atención, sino que recuerde lo que dijiste. Porque tal vez no recuerdan tus palabras, pero recuerdan la historia, recuerdan el objeto, recuerdan la analogía que hiciste. Es muy importante, ¿cómo no? Néstor, en tu experiencia como capacitador, ¿cómo crees que el desarrollo temprano de habilidades oratorias en los niños puede impactar en su desarrollo profesional y personal ya en la vida adulta?
Es importante que los niños vayan teniendo un desarrollo en su habilidad de comunicación, que vayan teniendo un desarrollo en su seguridad y confianza. La recomendación es empezar con cosas que estén a la altura y a la capacidad del niño. Entonces, más que pensar en oratoria, nosotros lo que recomendamos en estos casos es declamación o teatro. Teatro infantil, obviamente, y declamación a la altura del niño. Porque a medida que van creciendo pueden ir tomando aspectos más complicados. Y ya que tienen cierta madurez, yo diría por ahí de la adolescencia, más o menos por ahí 15, 16, 17 años, ahí ya es un buen momento para empezar a incursionar en el tema ya de hablar en público. Cierto. Porque antes de esto es mucho pedirle a un niño que elabore un discurso. Entonces no lo va a poder hacer. En que termina, se lo hace alguien más y se lo aprende de memoria. Entonces eso es declamación. Pero en lugar de que declame el discurso del abuelito, o pues que declame a Amado Nervo, ¿sí? Y eso le da también cierta riqueza de lenguaje, habilidades de dicción, etcétera, que son muy útiles. Entonces, sí es bueno tener ese proceso y sí lo recomendamos, nada más que sea de acuerdo a las capacidades del niño. Porque lo peor que le puedes hacer a un niño es ponerlo en una situación para la que no está preparado y que se vuelva una ocasión de frustración. De hecho, mucha de la gente que viene con nosotros viene porque se acuerdan de que a mí una vez en una clase, en secundaria, en primaria, me aventaron, me quedé congelado y ya no pude seguir adelante. Y de ahí ya no pude. Entonces, sí hay que tener cuidado, hay que llevarlos al pasito. Como si los estuvieras enseñando a nadar, o sea, no los vas a aventar a lo hondo, ¿sí? O sea, vamos despacito, vamos haciendo bucitos y luego te vas desarrollando. Bien. ¿Cómo ha evolucionado la oratoria o la forma de hablar o de exponer nuestras ideas, digamos, en los años 50, por decir algo? O sea, años allá en 1950 con relación ahora. ¿Podrías hacer una comparación de lo que se hacía antes a lo que se hace ahora? Sí, claro. En los años 50 no había nacido. Bueno, en el principio de los 50. Pero bueno. Sí. Pero lo que sí te puedo decir es esto. Dos cambios clave, pero muy, muy, muy apreciables, y se han visto en muchas partes, no nada más en el tema de hablar en público, son, uno, es la duración, la longitud de las participaciones. Antes la gente esperaba que si ibas a dar un discurso era 1 hora, o sea, lo normalito. Pero porque me tardé 3 horas en llegar, entonces si pasas y hablas 10 minutos me voy a sentir desanimado, me voy a sentir triste, ¿sí? Entonces me voy a sentir engañado. Y ahora no, ahora lo que se espera es, como mencionaba hace un momentito, la brevedad. O sea, participaciones cortas de 15, 20, 30 minutos, 10 minutos, o sea, de ese orden. ¿Okay? Y además se considera una conferencia. Y, por otro lado, la naturalidad. O sea, antes la gente hablaba muy declamado, hacían muchos ademanes así muy grandilocuentes, y hasta la palabra suena antigua, ¿no? Anticuada. Y a medida que ha avanzado la tecnología, que nos sentimos más cerca de la gente que habla con nosotros, lo que se hace es que sea algo más natural. Y de hecho un ejemplo muy claro son los noticieros. No sé si la gente recordará, pero los noticieros antes eran todo formalidad. Yo me acuerdo el noticiero de las 10 de la noche con Don Chucho y Ortiz, Alvarado Ortiz, ¿sí? Era todo, sí, buenas tardes, estamos aquí para entregarles las noticias, así era, ¿no? Y luego, Sabludowski, Jacobo. Sí. Y luego, no sé, con Gilberto Marcos por ahí, ¿sabes con qué empezó? Tomando café. O sea, fue algo, ¿cómo? Se tomando café ahí frente a la cámara, ¿no? Pero eso rompió una formalidad y hizo que fuera cada vez más aceptado la plática. Y ahorita pues ya tienes conductores que están pues lo voy a decir, ¿no? Chorchando. O sea, sientes que es una plática así de café. Entonces, esos son los dos cambios más grandes que yo he visto. Pero ¿sabes cuál es la dificultad? Que batallamos para vernos naturales. O sea, la gente quiere ser otra persona, no quieren ser ellos cuando hablan en público. Entonces, convencerlos de que, hey, sé tú, la gente te quiere ver a ti. Está bien que seas tú.
y relájate y permítete ser, ¿sí? Pero siempre con las técnicas que necesitas para no transmitir mensajes que no quieres. Claro. Entonces, esa es la clave. Bien. ¿Qué consejos le darías a alguien que siente ansiedad o temor de hablar en público? Hazte amigo de tu miedo. En serio, hazte amigo de tu miedo. Tu miedo no es tu enemigo. Tu miedo te quiere bien. En serio, tu miedo te está protegiendo. Tu miedo quiere que no corras un riesgo demasiado alto. Claro, a veces se le pasa la mano, lo reconozco, ¿sí? O sea, el miedo te paraliza, te frena y no te permite avanzar. Pero lo que te está transmitiendo es, oye, ten cuidado, no hagas esto de esta manera, no que no lo hagas de esta manera. Es como alguien que me dijera, le tengo miedo al agua. Está mal. No, qué bueno que le tienes miedo al agua. Si no sabes nadar, qué bueno que le tienes miedo. Porque tu miedo te está protegiendo, pero no te está protegiendo mal, te está diciendo, oye, aprende a nadar. Si quieres meterte al agua, aprende a nadar. Entonces, aquí es igual. Cuando la gente tiene miedo, cree que están mal, cree que algo está mal en ellos. Y no, es una reacción normal y natural cuando no sabemos hacer algo, cuando no tenemos un entrenamiento adecuado, eso es lo que va a pasar. De hecho, aquí entre nos, te comento que me preocupa muy poquito cuando alguien me dice, tengo mucho miedo a hablar en público. Digo, está bien, es lo normal. ¿Sabes qué me preocupa? Cuando alguien viene y me dice, yo no tengo miedo a hablar en público. Y luego lo veo hablar en público y digo, ojalá te diera miedo. Ojalá te diera tantito miedo. Sí, ¿ok? Porque sí necesitas ese miedo. Entonces, tu miedo lo que te está pidiendo, lo que te está invitando es prepárate, busca formas, conoce lo que vas a hacer, de tal manera que lo hagas de la mejor manera posible. Entonces, no es tu enemigo, acuérdate de eso, es tu amigo. Tu miedo es tu amigo. Pues estamos a punto de terminar la entrevista, Néstor. Quisieras darnos, pues ya hablamos de muchos temas, ¿se quedó algo por ahí pendiente que pudieras pues citar para ser mejores interlocutores, ¿verdad? Para hacer mejores nuestras presentaciones a nivel familiar, qué sé yo, o a nivel de empleo o a nivel profesional? Que mi recomendación para todo el mundo siempre es busca retos, supera retos, enfrenta retos, ¿ok? Por ejemplo, esto de hablar en público es un reto para todo el mundo. Claro. Y cuando tú lo enfrentas, eso te hace crecer como persona. Te hace crecer en tu seguridad, en tu confianza, en tu autoestima. Incrementa lo que se llama la zona de confort. Porque la zona de confort es una zona muy confortable, pero ahí no crece nada. Si queremos realmente desarrollarnos, superarnos, tenemos que buscar enfrentar retos. Y una de las cosas que decimos siempre es, nadie sabe de lo que es capaz hasta que lo intenta. Entonces, mi recomendación es, inténtalo. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Néstor, por estar aquí. Tus consejos son valiosos y yo estoy seguro que nuestros seguidores lo van a agradecer. Amigos, les agradecemos que nos sigan en nuestro blog, donde les presentaremos más información tan interesante como la que ahora Néstor nos acaba de compartir. Hasta pronto, Néstor. Un placer. Gracias.